Sean bienvenidos. Damos inicio a la primera ponencia magistral impartida por el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez con el tema de seguridad y acción de inconstitucionalidad, a quien agradecemos su presencia. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Nuestro ponente es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en amparo, así como especialización en derechos humanos, judicial en amparo, sistemas penitenciarios y menores infractores, y en derechos humanos y prevención del delito. Se ha desempeñado como director de difusión e intercambio académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la PGR como director general en las áreas de contencioso y consultivo, asuntos jurídicos de procedimientos de remoción y de amparo, y jefe de la unidad de constitucionalidad del procurador. En la Secretaría de la Función Pública fue titular de las áreas de quejas y responsabilidades del órgano interno de control en la Policía Federal y encargado del despacho del órgano interno de control. En la Secretaría de Gobernación se desempeñó como director jurídico en la Dirección de Juegos y Sorteos y de Procedimientos Administrativos como director general adjunto jurídico. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha desempeñado como subdirector de publicaciones, visitador adjunto, director general de asuntos jurídicos y actualmente se desempeña como coordinador general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos. Es investigador y docente del Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, así como profesor en la unidad de posgrado en la Escuela Libre de Derecho. Ha impartido cursos en diversas universidades y en el Centro de Formación Superior en la República Mexicana. Autor de diversas obras y artículos en materia jurídica, ha presentado la acción de inconstitucionalidad a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que suman 10 impugnaciones presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior. Maestro Rubén Pérez Sánchez, los temas de seguridad con relación a la acción de inconstitucionalidad son para nuestro grupo parlamentario tema medular, pues hemos considerado que la reciente Ley de Seguridad Interior se encuentra muy lejos de regular verdaderamente a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. De esta postura han hecho eco organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, coincidiendo todos que se trata de una ley transgresiva. Compañeras y compañeros, después de la ponencia magistral daremos inicio a una ronda de preguntas y respuestas y comentarios a consideración del ponente. Maestro, adelante, por favor. Muchas gracias. A nombre del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH agradece la invitación para poder estar en esta sesión plenaria y platicar un poco sobre las acciones que está llevando a cabo la CNDH en este tema. En primer lugar, decir que, bueno, hablar de una conferencia magistral me parece que sería un poco mejor acotarla a una sesión en la que podamos explicar lo que la Comisión Nacional hizo, podamos contextualizar lo que está pasando en este tema desde el punto de vista jurídico y podamos intercambiar algunas ideas. La Ley de Seguridad Interior, ustedes saben, se publicó el 21 de diciembre de 2017. Hubo algunos llamados, muchos llamados que se hicieron desde enero del 2017, cuando estaban en discusión varias iniciativas en ambas cámaras. La Comisión Nacional estuvo participando en diversos foros, en diversas ocasiones, con diversos grupos, y planteó que una ley de seguridad interior, como se está presentando en las diversas iniciativas, no era la solución que el país necesitaba para atender el grave problema de seguridad pública que nos aqueja. Esa fue la posición inicial de la Comisión. No es esa la solución por la que debemos de caminar. ¿Qué es lo que tendríamos que haber? ¿Qué fue lo que la Comisión planteó en ese momento? Bueno, la Comisión dijo
que era conveniente que se hiciera una revisión profunda, seria, responsable y con una discusión abierta sobre el tema de seguridad en el país. Hay que reformar diversas disposiciones, entre el Código Penal, los códigos de procedimientos, las normas de ejecución penal, entran las normas de investigación de delitos, tenemos que ver qué pasa con el lavado de dinero, en fin, el tema es mucho más integral y el problema no se limita exclusivamente a que tengamos la intervención de determinados órganos del Estado en determinadas tareas. Verlo de esa manera también es negar lo que está alrededor y no ver el universo en el que estamos inmersos. La comisión llevó a cabo el planteamiento, cuando analizó los diversos proyectos, de una serie de puntos, 10 para ser específicos, los que señalaba que si había la intención de llevar a cabo una ley de seguridad interior, que no era la solución, pero si se insistía en ello, había 10 puntos que tendrían que atenderse para que esta fuera respetuoso del tema de derechos humanos. El proyecto, primero de dictamen y después ya de ley, que se estuvo discutiendo en la apreciación que hizo la comisión, no atendía este decálogo de principios. Por ello, y además participando ya en la última fase, sobre todo en el Senado de la República y en la discusión abierta que se pidió, cuando vemos la publicación de la ley, finalmente analizamos el contenido que el diario oficial nos da a conocer, encontramos que hay una cantidad de problemas constitucionales que afectan de manera directa a los derechos humanos de los mexicanos. Por ello, el 19 de enero, dentro del término que la Constitución establece, la Comisión Nacional presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnando 19 artículos de la ley y 3 transitorios. Si vemos el número de artículos que la ley tiene, muy representativo esto, tenemos 34 artículos en la ley, están impugnando 19, podemos ahí medir cuál es el impacto que la Comisión Nacional considera que tiene la ley respecto del respeto de los derechos humanos. Tenemos en esa demanda 5 conceptos de invalidez. Estos conceptos están orientados fundamentalmente a, decíamos, a impugnar 19 artículos de la ley con 3 artículos transitorios. Estos son los artículos que nosotros consideramos que tienen algún problema constitucional y estos son los transitorios. Adicionalmente, estamos señalando que los artículos de la Constitución que pueden ser vulnerados son 8 artículos de la Constitución, el primero, el sexto, noveno, el 14, el 16, el 21, el 129 y el 133. Adicionalmente a los artículos nacionales en la Constitución que vemos que pueden ser vulnerados, también consideramos que hay algunos en la parte convencional que lo pueden ser. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consideramos que se afectan los artículos 1, 2, 9 y 29. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1, 2, 5 y 9. Del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que se consideran violados, el 6 y el 7. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 18, 19 y 20. Como pueden ver, y 30. Como pueden ver, el análisis que llevó a cabo la comisión tuvo esta visión de hablar tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Algunos de los temas que tratamos y que consideramos que había que incorporar, pues tienen que ver mucho con el ámbito internacional. Hay muchas cosas que en nuestro país no están totalmente definidas en nuestro orden jurídico, pero que en el orden convencional ya lo están. Por ejemplo, hay unas definiciones muchísimo más claras de cuál debe ser la participación que las Fuerzas Armadas tengan en materia de seguridad pública. Y entonces, muchas de esas consideraciones y argumentos fueron y quedaron incorporadas en la demanda.
un poco retomando lo que decía la senadora García, la diputada García Bravo, perdón, no fue futurismo, disculpen. Un poco lo que decía ella, pues tenemos ya, esta es la ley que en el sistema jurídico mexicano más ha sido impugnada, es la ley más cuestionada, es la ley que ha recibido más impugnaciones en la Suprema Corte. Tenemos aquí que las de las acciones que fueron promovidas, la 6/2018, que promovieron diputados de esta legislatura, la 8/2018, que fue promovida por senadores, la 9/2018, que fue promovida por el INAI, ahí de manera específica en los temas de transparencia y datos personales, y la 11/18, promovida por la CNDH, que también todas ellas fueron admitidas. ¿Qué debemos tomar en cuenta aquí? Y eso porque hubo dos acciones adicionales que fueron promovidas y que fueron desechadas por improcedentes. Una, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano, a la que se le asignó el número 10/18, que fue desechada. Y la otra por la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, que también fue desechada. Esa es una controversia, ahorita pasamos a esto. ¿Qué fue lo que pasó en estos casos? A ver, la forma en la que la Constitución establece la procedencia para una acción de inconstitucionalidad está claramente establecida en el artículo 105 constitucional. Ahí mismo está regulada la controversia constitucional, que también hay varias que fueron promovidas, y que todavía debemos de pensar que no está cerrada esa puerta porque corre el término para promover controversias. La acción es un medio de control abstracto. Hay sujetos que la Constitución legitima para poder llevar a cabo las impugnaciones. Y la Constitución establece de manera precisa en qué casos quién sí puede y quién no puede promover. Por ejemplo, el Congreso de la Unión, a través de sus cámaras, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o los órganos autónomos federales, pueden promover acciones en contra de normas federales. Por eso las que señalábamos con anterioridad fueron admitidas a trámite por la Corte. Los partidos políticos pueden promover acciones de inconstitucionalidad solamente respecto de normas de contenido político. Aquí lo que la Corte consideró es que la demanda del partido Movimiento Ciudadano no cumplía con ese requisito, sus argumentos no eran de naturaleza política, y entonces por eso la desechó de plano. En el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, lo que la Corte señaló es que una defensoría u órgano de defensa de derechos humanos de un estado o de una entidad federativa solo puede impugnar normas, según la Constitución, emitidas por el Congreso local correspondiente. En este caso, una comisión local promovió la acción en contra de una norma emitida por el Congreso de la Unión. Esa fue la razón por lo que la Corte la desechó de plano. En el caso de las controversias constitucionales, ¿cuál es la naturaleza de la controversia? Decíamos, en el caso de la acción es impugnar la constitucionalidad de una norma. No necesitamos que de facto o que la aplicación de la norma se esté causando algún perjuicio. Necesita la Corte que haya un argumento que vaya encaminado a señalar que la norma es inconstitucional, es un control abstracto. Entonces, esa es la naturaleza de la acción. En el caso de la controversia constitucional, como su nombre lo indica, se plantea como una contención entre dos órganos del Estado mexicano. En este caso, la contención se plantea entre el municipio de San Pedro Cholula y el municipio de Hidalgo del Parral en contra del Congreso de la Unión, porque la Ley de Seguridad Interior, en consideración de ellos, está regulando con la ley competencias que no les corresponden y le está generando una serie de obligaciones que la Constitución no permite. Es una ley, señalan, que es como de naturaleza general, cuando el Congreso en ese tema no puede emitir una ley general. Entonces, por eso hay la invasión de competencias. Estas dos controversias fueron admitidas a trámite, la del municipio de San Pedro Cholula, que fue
asignado el número 4 diagonal 18, y la del municipio de Hidalgo del Parral, la que se le asignó el número 10 diagonal 18. Hubo dos controversias adicionales que no fueron admitidas. Esta, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la desechó la Corte de plano por improcedente, porque en las hipótesis en las cuales se puede demandar ante la Corte por controversia una norma, la Corte señaló que una comisión local no puede impugnar una norma emitida por el Congreso de la Unión. Y entonces, bajo ese esquema, consideró que la controversia no era procedente. Tenemos adicionalmente, bueno, tenemos esa ahorita, pero no son dos, es una. ¿Qué es lo que ocurre con las controversias? Ya no va a haber más acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, porque el término para promover es de 30 días naturales. En algún momento la Corte dijo que aunque la Corte esté de vacaciones, los días para promover siguen corriendo, entonces por eso corrió toda la segunda quincena de diciembre en la parte que restaba para el cómputo del término. Pero en el caso de la controversia constitucional, la Constitución dice que serán un término de 30 días hábiles. Entonces, al contrario, en el caso de la controversia, el primer día para computar los 30 días hábiles fue el primer día hábil de enero. Entonces sigue corriendo el término, llega hasta mediados de febrero. Por lo tanto, debemos de pensar en la posibilidad de que todavía puedan presentarse algunas controversias constitucionales adicionales. De ahí, sabemos, se dice que hay todavía muchos municipios y algunas entidades federativas que están considerando la posibilidad de impugnar la ley ante la Suprema Corte. Entonces, en el caso de las acciones ya cerramos los números, en el caso de las controversias todavía queda la posibilidad de que haya más demandas en contra de esta ley. Ahora, pasaríamos a cuáles son los principales temas que aborda la demanda de la CNDH. Decíamos, existe un problema de seguridad. Las autoridades del Estado mexicano han buscado las soluciones para este problema de seguridad. Se ha considerado que las Fuerzas Armadas significan una respuesta a este problema de seguridad, y dicho por miembros de las nuevas Fuerzas Armadas, esta no ha sido la solución y no se han obtenido los resultados que se esperaban, y el problema persiste a pesar de esta intervención. Esta no es la solución. Tenemos un problema en la conceptualización misma de la ley, porque estamos pensando que esta es una ley, de facto lo es, que está hecha para atender problemas de seguridad pública y se plantea como una ley para atender problemas de seguridad interior, y la seguridad interior la calificamos como una especie del género seguridad nacional. En este momento ya hicimos una gran mezcla de conceptos constitucionales que tienen una entidad separada, cada uno es diferente, cada uno tiene una naturaleza que atiende a una necesidad específica del Estado. Y entonces, para atender un problema de seguridad pública, mezclamos seguridad nacional, mezclamos seguridad interior, con consecuencias que en la ley pueden tener una gran cantidad de problemas en violación de derechos humanos. La Comisión se ha pronunciado de manera reiterada en el respeto más absoluto al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas. Es un trabajo serio, es un trabajo responsable, es un trabajo que se hace en beneficio del pueblo de México. Pero también se ha pronunciado en el sentido de que como una autoridad en el Estado mexicano debe desarrollar las funciones que la Constitución le asigna, y a esas debe limitarse su actuación. Y que para poder llevar a cabo una solución de esta problemática, necesitamos hacer un plan en el cual desarrollemos las capacidades del Estado en materia de policía, y vayamos haciendo planes graduales para que las Fuerzas Armadas regresen a las tareas que les son naturales. Por supuesto que no planteamos un regreso inmediato sin que haya una solución al lado, porque eso sería también catastrófico.
Y tiene que ver de manera directa con el tema de la seguridad jurídica. Si tenemos actuando a autoridades que no tienen una competencia legal para actuar, entonces están llevando a cabo estas actuaciones vulnerando normas y generando un problema en la ciudadanía, porque si no tenemos autoridades que llevan a cabo una actuación que no les corresponde, pero por otro lado la ciudadanía no tiene la certeza de quién está llevando a cabo las actuaciones, bajo qué procedimientos y cuáles son sus límites constitucionales y legales, lo cual deja en un estado de muy alta vulnerabilidad a los derechos humanos de las personas. Respecto a las competencias constitucionales, un poco tomando de ejemplo lo que dicen los municipios, la Ley de Seguridad Interior establece una serie de obligaciones para las autoridades locales y municipales que van más allá de lo que el Congreso puede legislar en un tema que se refiera a una ley federal. Entonces, esta vulneración de competencias constitucionales genera también que estas autoridades tengan que actuar al margen de lo que la Constitución establece, con la consecuente afectación a los ciudadanos que de nueva cuenta se enfrentan a un problema de seguridad jurídica porque no tienen la certeza de bajo qué competencia están actuando las autoridades. No sabremos si están actuando bajo el tema de seguridad interior, de seguridad nacional o de seguridad pública. Y eso genera un problema adicional porque cada uno de estos temas tiene reglas específicas y cada uno de estos temas se rige bajo determinados principios constitucionales y determinados derechos los van garantizando. Entonces, esta mezcla de conceptos que derivan de la falta de respeto a las competencias constitucionales generan esta inseguridad en las personas. Incompatibilidad con los estándares internacionales. Decíamos que algunos de los principios que la ley establece están más desarrollados a nivel internacional. La participación que deben tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, tienen una mayor cantidad de conocimientos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y establecen cuáles son los límites que debe haber y bajo qué posibilidades y en qué términos podrían las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad pública. En este caso, establecidas bajo el principio de seguridad interior. Y entonces entramos en el análisis de si estas tareas que la ley establece y que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas bajo el calificativo de seguridad interior realmente son seguridad interior o son una forma diferente de llamarle a la seguridad pública, porque si analizamos las competencias en particular, encontramos que son de seguridad pública. Y si cotejamos lo que dice la Ley de Seguridad Interior con lo que establece la Ley Nacional en materia de seguridad pública, encontramos incluso hasta definiciones idénticas para los mismos hechos. Tenemos ahí otra complicación en los alcances que la propia ley establece. Y la situación de que, en contra de todo lo que hemos venido diciendo siempre, de que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en temas de seguridad pública, y que si lo van a hacer tiene que ser siempre a petición expresa de la autoridad civil y sujetas al mando de la autoridad civil, la Ley de Seguridad Interior establece que en el caso de acciones de seguridad interior a partir de la declaratoria que haga el presidente de la República, todas las fuerzas que intervengan, incluidas las civiles, se sujetarán al mando de un comandante que hará las acciones de seguridad interior y que será designado por el Ejecutivo Federal y que además será quien defina las reglas de operación y los protocolos en los cuales van a actuar. Lo que de manera expresa la ley establece es que la autoridad civil tiene que sujetarse al mando de la autoridad militar y tiene que atender además todas las instrucciones que queden asentadas en los protocolos de actuación. Con base en estos principios fundamentales y estos análisis, pasamos entonces ya a la elaboración de cada uno de los conceptos de invalidez. En el caso en particular, vamos a ir viendo de manera muy genérica, porque bueno, la demanda que la Comisión presentó ante la Suprema Corte es de cerca de 300 páginas, referirnos a cada uno de los elementos que la demanda tenía, parece que puede ser además de muy tardado, muy cansado, entonces hicimos un resumen muy específico de cada uno de los conceptos y ya después vamos abundando sobre ellos.
El primer concepto de invalidez está sustentado en el hecho de que falta un sustento constitucional para que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir la Ley de Seguridad Interior. Los fundamentos en los que se sustenta del artículo 73 son los fundamentos para expedir una Ley de Seguridad Nacional. El fundamento que establece el tema de la seguridad nacional, que está en el artículo 89, no lo utiliza tampoco la ley como fundamento de la misma, sino como una referencia. Y más allá de esta formalidad acerca de si tenemos un fundamento o no, si vamos a la naturaleza de las materias, vamos a encontrar que hay una gran diferencia entre seguridad nacional y seguridad interior. El propio artículo 89 lo separa por una parte seguridad nacional, después habla de seguridad interior y de defensa exterior, como tres cuestiones diferenciadas. La ley que se expide entonces no tiene ni el fundamento formal señalado en la ley misma, ni hay una materia de seguridad interior que esté siendo regulada por la ley. La ley regula otras cosas que no son necesariamente el concepto de seguridad interior, entendida esta como las acciones necesarias, inmediatas, que tiene que llevar a cabo un Estado para atender un problema específico que ponga en riesgo esta paz y seguridad interior. La ley va mucho más allá. Encontramos, por ejemplo, que hay la posibilidad de llevar a cabo acciones permanentes ante riesgos, incluso en prevención, sin necesidad de declaratoria. Son acciones que la propia ley establece que se pueden extender de manera indefinida. Y entonces, esa posibilidad de llevar a cabo actuaciones de manera indefinida choca contra el concepto de lo que es una acción de seguridad interior de manera tajante. El segundo concepto de invalidez está referido, y es el más profuso de la demanda, como una transgresión al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Diversas disposiciones generan esta vulnerabilidad de los derechos humanos y generan este riesgo de que los derechos humanos de todos los mexicanos se vean vulnerados por estas situaciones. Determinación de supuestos jurídicos. La ley no es precisa. La ley no contiene conceptos claros, no contiene disposiciones generales y claras para regular esta materia. Vamos suponiendo sin conceder que la ley es de seguridad interior. Y entonces analicemos lo que la misma ley dice. Partamos del supuesto de que en principio señalamos que no es un tema de seguridad interior, de que no hay competencia para legislar. Esa sería nuestra primera hipótesis. Un poco como se señala en el lenguaje abogadil, suponiendo sin conceder, y si ya contesté mi primer concepto diciendo que la ley tiene este problema de fondo que la ataca por completo, entonces a cautela hacemos estos otros pronunciamientos analizando lo que la ley establece. Encontramos que las actuaciones de las autoridades no se encuentran debidamente limitadas y acotadas en la ley, dando pauta a actuaciones autoritarias. Tenemos como el ejemplo más claro lo que ocurre con las acciones de seguridad interior que la ley establece que pueden llevarse a cabo. Divididas en dos partes: actuaciones en materia de riesgos y actuaciones en materia de amenazas. ¿Qué es la amenaza? Es un atentado en contra de la seguridad interior. Y la ley establece un catálogo muy indefinido, pero además remite a la Ley de Seguridad Nacional para agregar más supuestos de amenazas, pero además dice, ustedes saben perfectamente, algunas leyes establecen cuáles son los principios de actuación de la autoridad, ¿no? Honestidad, legalidad, honradez, y hay una gran cantidad de principios más que siempre se encuentran. Bueno, vulnerar esos principios es una amenaza a la seguridad nacional, y la vulneración de esos principios puede tener como consecuencia la emisión de una declaratoria de acciones en materia de seguridad nacional, y puede tener como consecuencia la intervención de autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas. Pero no terminamos de entender
qué es la amenaza en seguridad interior que la ley señala, entre esta mezcla entre seguridad interior y seguridad nacional. Y si revisamos qué se entiende por seguridad interior, encontramos idénticas regulaciones en la Ley de Seguridad Pública, por ejemplo, la protección de instalaciones estratégicas. Entonces ahí ya empezamos a chocar en conceptos. Vamos mucho más allá con las faltas de definiciones cuando queremos saber qué es un riesgo a la seguridad nacional. El riesgo a la seguridad interior, no requiere de una declaratoria del Ejecutivo para que se lleve a cabo. Se puede llevar a cabo de manera permanente por las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, dicho expresamente en la ley. Y el riesgo se define como aquel que potencialmente puede convertirse en una amenaza. Entonces tenemos un gran problema en la definición de amenazas y tenemos un riesgo que dice que puede ser una amenaza. Entonces, si de por sí hay una indeterminación terrible en el tema de la amenaza, pues entonces el riesgo se nos queda en una situación todavía mucho más preocupante. Pero además, en materia de amenazas pueden actuar las autoridades o con una declaratoria del presidente de la República o por una determinación del presidente sin necesidad de declaratoria, que después regulariza. En el caso del riesgo no hace falta la declaratoria, ni siquiera es un requisito la declaratoria. Entonces, y puede ser permanente, y pueden llevar a cabo actuaciones incluso de prevención, de análisis, e incluso de acabar con el riesgo. Ahí ya tenemos otro problema. O sea, si el riesgo se puede convertir en amenaza, pues acabamos con el riesgo, entonces no es ya amenaza. Hay una línea ilógica que parece que no termina de construirse. Y además, en el caso de los riesgos, la ley autoriza a que las Fuerzas Armadas puedan hacer por sí mismas todas estas tareas de contención de riesgos. Entonces, es por poner un ejemplo, tenemos más casos donde esto se lleva a cabo, pero me parece que ese es un ejemplo muy claro para este primer concepto de invalidez. El segundo, subordinación de las autoridades civiles al mando de autoridades militares en tareas permanentes, como ya lo decíamos hace un momento, cuando se lleva a cabo una declaratoria de protección de seguridad interior, la ley establece que el Ejecutivo Federal, en el acuerdo que emite, establecerá qué autoridades federales intervienen y establecerá qué autoridades locales o municipales también tienen que participar. Recordemos que la declaratoria puede ser para una zona específica dentro de una entidad federativa o puede abarcar más de una entidad federativa en una región. Entonces, la declaratoria tiene que establecer qué autoridades intervienen. Y es obligación del Ejecutivo, si van a intervenir las Fuerzas Armadas, designar a un comandante que será el responsable de llevar a cabo las acciones que el acuerdo de declaración señale. Y este miembro de las Fuerzas Armadas, este comandante que el Ejecutivo designa, está facultado para llevar a cabo la emisión de todos los planes y protocolos que sean necesarios para atender la amenaza. Y las autoridades locales están obligadas a acatar estos protocolos y estas indicaciones y tienen además que ponerse bajo su mando. Y entonces encontramos que está totalmente roto el esquema con el que hemos venido entendiendo siempre lo que dice la Constitución, de que en toda materia donde las autoridades civiles requieran el apoyo de las Fuerzas Armadas se realiza a partir de una petición de uno mismo, de la propia autoridad, y la autoridad que va a apoyar lo hace bajo el mando de la autoridad que requiere, siempre, y esa petición y bajo el mando. Y aquí ocurre que, recordemos que también puede ser emitida de oficio la declaratoria del presidente, resulta que al final las autoridades civiles, locales y municipales y federales se sujetarán todas al mando de la autoridad civil, que también viene a romper los estándares internacionales que establecen que la autoridad militar nunca debe estar al mando en este tipo de acciones y que también siempre tiene que actuar a requerimiento de la autoridad civil y bajo el control de la autoridad civil. En el tercer caso, inmediatez en la puesta a disposición y primer respondiente, este artículo establece, y esto lo voy a leer porque es muy claro de que estamos hablando de acciones de seguridad pública. El artículo 27 establece: cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior
y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito, para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. La primera parte del artículo reproduce lo que establece el párrafo quinto del artículo 16 constitucional y que se aplica a toda autoridad. Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es que a las Fuerzas Armadas les quita aquí la calidad de autoridad y lo deja en manos de otras autoridades, de la policía o del Ministerio Público. Si yo, como paisano, veo que alguien está cometiendo un delito, tengo la posibilidad legal de retenerlo en la flagrancia y presentarlo a la autoridad. La autoridad es la que llega y ya toma a cabo y toma el asunto y ya lo maneja como la ley establece. Aquí estamos dando un tratamiento similar. Si las Fuerzas Armadas ven que está cometiendo un delito, entonces ellos toman acciones, pero quien responde es la autoridad que llega posteriormente, la policía, el Ministerio Público. Y esto va en contra de lo que la propia Constitución establece y de lo que los códigos procesales regulan. El nuevo sistema de justicia penal establece esta figura de primer respondiente, que es la primera autoridad que llega y que conoce de la posible comisión de un delito. Y el primer respondiente es fundamental en el procedimiento penal que luego se inicia. Con esta disposición, incluso en esta actuación que se lleva a cabo, déjenme decirles, así es como actualmente actúan en materia de atención de delitos las Fuerzas Armadas. Y así es como han llevado casos ante los tribunales. Y bajo esta actuación es que los tribunales han venido resolviendo, liberando a los posibles responsables, porque estamos violando normas procesales, porque no estamos respetando el debido proceso, porque la primera autoridad que conoce no es el policía o el Ministerio Público que llega posteriormente, es el que priva o el que limita la libertad de la persona al momento de asegurar. Y esto está generando ya en este momento muchísimas complicaciones en el orden legal. Va en contra del 16 constitucional, digamos es lo que tendríamos que presentarle a la Corte, pero también va en contra de las normas procesales que están, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tercer concepto de invalidez, transgresión de la libertad de asociación y expresión. El artículo 8 de la ley establece una limitación al derecho de libertad de asociación y expresión. Ustedes recordarán, establece que no se considerará amenaza de seguridad del interior a las movilizaciones distintas a las movilizaciones, las movilizaciones de protesta social y que tengan por motivos político-electorales, siempre y cuando se ajusten a la Constitución. Faltaba más, ¿no? Que se ajustaran a la Constitución y fueran consideradas una amenaza. Pero esta definición que parece tan constitucional de que no serán consideradas una amenaza si se ajustan a la Constitución, deja abierta la puerta para que todos aquellos casos que alguien considere que no se ajusta a la Constitución, entonces sean amenazas. Y entonces abre una puerta de discrecionalidad, porque además no establece qué autoridad calificará, bajo qué parámetros se calificará, en qué caso será, y entonces esta aparente protección de que si es conforme a la Constitución no pasa nada, y en estos dos casos, movilizaciones de protesta social y las que tengan motivo político electorales, también deja fuera de protección a todo otro tipo de movilizaciones, ¿no? Una peregrinación, por ejemplo. Esa, bajo este esquema, puede ser considerada una amenaza a la seguridad nacional. En el cuarto concepto, transgresión al derecho de acceso a la información y al principio de máxima publicidad. La ley establece que toda la información que se genere en materia de seguridad interior será considerada como información de seguridad nacional. En consecuencia, esta información reservada y en consecuencia de información que a través de los mecanismos de transparencia se puede negar. Repasa o retrae lo que dice la Ley de Seguridad Nacional, porque esa ley nunca fue impugnada y entonces se considera que tiene una cierta validez por su NAC. Nada más que la Ley de Seguridad Nacional
se emitió con anterioridad a la reforma al sexto constitucional que establece las nuevas reglas de transparencia. En ese sentido, el artículo de la Ley de Seguridad Interior reproduce lo que establece la Ley de Seguridad Nacional, que no ha pasado por el tamil de la revisión constitucional, pero que además va en contra de lo que dice el texto del sexto constitucional, donde establece de manera tajante el sexto que la regla de la información que generan las entidades públicas es que esta es información abierta y por excepción está reservada, y cada excepción se califica de manera individual tomando en cuenta los parámetros que la Ley General de la materia señala. Y entonces esta disposición rompe con ese esquema establecido tanto por la Constitución como por la Ley General de Transparencia. El siguiente concepto, que está muy vinculado, es la transmisión del derecho de protección de datos personales, a partir de lo que establece el propio sexto y el 16 de la Constitución. La información es pública, la que generan las entidades públicas, pero la información de cada una de las personas es información confidencial. Hay todo un régimen de protección de datos personales que establece la Constitución y que está también en las leyes de la materia. Y lo que la ley de Seguridad Interior establece es que ante la petición de información que haga cualquier autoridad que intervenga en una acción de seguridad interior, cualquiera, existe la obligación de entregar la información en los términos en los que se encuentra. Y entonces ya dejamos fuera, por ejemplo, en una investigación que esté realizando cualquier autoridad, pues dejamos fuera de protección todos los datos de las personas que están interviniendo. Ponemos en riesgo a las personas con este tipo de disposiciones. Entonces también violenta el principio de protección de datos. Y tendríamos finalmente el sexto concepto de invalidez: transgresión al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que ocurre? El estándar internacional ya establece que cuando se vayan a llevar acciones por parte de las Fuerzas Armadas en determinado territorio donde haya comunidades indígenas, tiene que hacerse en comunicación con estas comunidades, que la ley no prevé. Entonces, México se encuentra obligado a consultar a estas comunidades indígenas antes de llevar a cabo los procedimientos de la Ley de Seguridad Interior, y la ley no lo prevé. Y son compromisos internacionales asumidos por nuestro país. En términos muy generales, muy apresurados, esto es el contenido de la demanda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte. Nos tomamos una libertad y entonces vimos nuestra demanda, y vimos la demanda que presentó la Cámara de Diputados, y entonces encontramos que hay una gran cantidad de puntos de coincidencia entre lo que estamos diciendo todos ante la Corte. Ahí, por ejemplo, en el primer concepto de invalidez, la falta de sustento constitucional para expedir la norma, que decíamos hace rato, encontramos que hay varios conceptos de la demanda de los diputados, primero el quinto, que tienen este mismo argumento. Encontramos, por ejemplo, respecto de nuestro segundo concepto de invalidez, la transgresión al derecho de la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que el segundo, séptimo, décimo primero, décimo segundo, décimo quinto concepto de la demanda tienen los mismos argumentos y los mismos conceptos. En el caso del segundo, pueden que eran A, B y C en el segundo, ¿no? En el segundo, subordinación de las autoridades civiles al mando de las autoridades militares, encontramos que el sexto de la demanda de la Cámara lo señala. En el tercero, de transgresión de libertades de asociación y de expresión, el octavo y el 18º de la demanda de la Cámara también lo señalan y lo desarrollan. Y en el cuarto, transgresión de derecho de acceso a la información al principio de máxima publicidad, el cuarto, noveno y 14º también lo desarrollan. Por supuesto que tenemos muchísimos más puntos de coincidencia. Aquí quisimos también mostrar algunos, teniendo en cuenta, si comparamos la demanda de la Cámara de Diputados, que también es bastante voluminosa, con la nuestra, pues no terminaríamos jamás, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, yo dejaría aquí la exposición sobre la acción que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte, y quedaría pendiente de las inquietudes de ustedes. Muchas gracias.
Serían 3 preguntas. Yo quisiera dar una opinión y también dar una opinión como una especie de pregunta para saber si estoy en lo correcto. Con el anuncio del presidente en el sentido de que no va a emitir algún decreto de los que señala la ley, porque de hecho ya es una ley vigente, ya su aplicación ya es desde el que apareció en el diario oficial en diciembre ya puede ser aplicada y eso, aunque no exista el decreto, partes sustanciales de la ley ya están incluidas las facultades que tienen las Fuerzas Armadas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si estoy en lo correcto, porque tenemos que tenerlo claro todos, porque pareciera que existe en el aire la interpretación de que como Peña Nieto dijo, no voy a emitir decretos, no tiene aplicación, sí la tiene. Y eso, desde luego, ya en sí mismo explica algunos de los excesos que se están controvertiendo en las acciones de constitucionalidad. Luego, entonces, pasaría a la segunda parte. Como ya tiene aplicación en determinados foros, encuentros, yo le he preguntado a actores, incluidos algunos representantes de las Fuerzas Armadas, si esta ley modifica en algo la realidad de inseguridad que hay en el país en términos generalizados y más agudamente, más gravemente en zonas específicas. Y la respuesta ha sido que no. De hecho, si significara algún cambio ya desde que está vigente, ya tiene más de un mes, ya hubieran comenzado a señalarlo. Lo digo porque la retórica de la comunicación, de hecho, la ley está aprobada, está vigente y no ha modificado, y muchos opinamos que no va a modificar en nada la grave situación de violencia y de inseguridad que hay en el país. Es decir, la ley de seguridad interior propuesta por el gobierno federal no resuelve la situación, es un puente discursivo para brincar las elecciones de 1 de julio, y me parece que eso deberíamos de tener muy claro e insistir en consecuencia en la alternativa que se ha construido desde por México al Frente y que conocemos todos las y los legisladores del partido. Quisiera hacer ese comentario y saber si estamos, si estoy en lo correcto en la interpretación de la vigencia, porque pareciera que la retórica es otra, que está en un impasse y que no se va a aplicar, y de hecho ya está vigente. Gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada? Adelante, diputado Arturo Santana. Gracias. Gracias, antes que nada, maestro Rubén Pérez Sánchez, muchas gracias por estar el día de hoy con el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y la verdad también agradecerle sus acertados comentarios y felicitarlo por los mismos. Ya comentaba Rafa, que me antecedió en el uso de la voz, del tema de la duda de la vigencia de la ley a partir de su promulgación por el Ejecutivo Federal. En otro orden de ideas, hablaba usted de la incompatibilidad con los estándares internacionales, y en ese orden de ideas la pregunta es muy concreta. Por ejemplo, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría tener alguna competencia para interponer algún recurso legal, ya sea ante las instancias nacionales o incluso ante las instancias internacionales, también para combatir estos principios violatorios internacionales que evidentemente laceran y lastiman los principios nacionales. Y por otro lado, si podría ser un poquito más prolijo, más explícito en cuanto a uno de los artículos que más han lastimado, sobre todo la argumentación que hace el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la interpretación de esta acción de inconstitucionalidad, que es el artículo 8º, que consideramos nosotros de los más peligrosos por el tema
la transgresión a las libertades sociales, como es el caso pues, del derecho a la libre manifestación, pero creo que va más allá, conlleva otra serie de temas y esquemas que podrían ser pues, lastimados con la entrada en vigencia de esta ley. Entonces, básicamente serían esos los cuestionamientos, maestro. Bueno. Gracias, diputado Arturo Santana. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Adelante, ministro, por favor. Gracias. En primer lugar, agradezco las palabras de ambos. En realidad, para la Comisión Nacional es importante poder tener este tipo de encuentros. Uno de los planteamientos que la Comisión vino haciendo durante la discusión de los proyectos es: hay que abrir la discusión, hay que escuchar todas las voces, hay que acudir a los foros y hay que conocer la opinión de todos para poder hacer una ley como la que el país necesita. Entonces, en ese sentido, la Comisión, en este trabajo y todos los que hacen, en particular en la elaboración de la demanda, se abrió a una gran y enorme participación. Tuvimos grupos sociales, tuvimos redes, tuvimos colectivos, tuvimos académicos, tuvimos a todo aquel que se acercó a la comisión para presentar alguna opinión, para darnos alguna guía, para entregar algún documento. Los escuchamos y créanme que la mayor parte de esta labor que hicimos queda reflejada en la demanda. Entonces, para nosotros es importante que haya este tipo de intercambio de ideas que nos nutre. Finalmente falta toda la parte de litigio que tiene que llevarse ante la Suprema Corte de la demanda, y bueno, pues ahí todavía seguimos nosotros nutriéndonos de todo lo que podamos para fortalecer la posición que tiene la Comisión. En relación con la vigencia y la aplicación de la ley, efectivamente yo coincido con lo que dice el diputado Rafael Hernández. La ley tiene reglas de aplicación y establece con toda claridad que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, desde finales de diciembre la ley es vigente totalmente. La ley establece diversos tipos de acciones que pueden llevarse a cabo en materia de seguridad interior. Uno de ellos es la declaratoria de protección de seguridad interior, que es a la que se refirió el presidente de la República. Pero tenemos otras actuaciones. El presidente puede decretar por sí el que se lleven a cabo actuaciones de seguridad, de protección de seguridad interior, sin necesidad de emitir una declaratoria. La ley dice que después hará la declaratoria. No establece términos, pero dice que después. Entonces, y tenemos además, también me refería yo ya, todas las acciones en materia de atención de riesgos de seguridad nacional, que son permanentes, que no requieren declaratoria, que pueden llevar a cabo todas las autoridades federales y las Fuerzas Armadas. Entonces, del ámbito de aplicación que la ley tiene, hemos escuchado que se refieren a uno de ellos, que es el no emitir declaratorias de la ley, pero hay otras acciones que pueden llevarse a cabo. Yo no me atrevería a decir si las están decretando o no decretando, pero sí existen esas otras acciones. Pero sí me atrevería a decir que de las investigaciones que la Comisión Nacional hace en las quejas que se presentan ante ella, podamos encontrar una actuación de autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con estos supuestos legales. Entonces, yo diría respecto a eso. Si es vigente, puede ser aplicada, tiene muchos supuestos de aplicación, no solamente la declaratoria de protección de seguridad interior. Modifica la inseguridad. Creo que nosotros, por lo menos, seguimos recibiendo el mismo número de quejas que recibíamos antes. Seguimos teniendo una tendencia similar. No han cambiado nuestros números en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa con los estándares internacionales? ¿Sí? Tenemos otras instancias. Una instancia internacional podría llevar a cabo la promoción de acciones dentro del Estado mexicano
Difícilmente por la regulación que tenemos en el Estado mexicano, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad. El artículo 105 en la fracción segunda establece de manera muy clara quiénes pueden estar legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad y no los prevé. Entonces cualquier acción que necesitara en ese sentido pues sería una acción que resultaría improcedente. Los demás mecanismos legales que establece el derecho mexicano pues tampoco ninguno prevé esa intervención directa para poder impugnar la ley. Ya los organismos internacionales que tienen oficinas en México, por ejemplo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevó a cabo toda la actuación que pudo en el ámbito de su competencia, presentando sus opiniones, participando en foros, acudiendo al trabajo parlamentario, y bueno, ahí ya se desarrolla. Entonces, desde ese punto de vista, que un órgano internacional pudiera tener una participación dentro de la defensa que se está haciendo en el derecho mexicano sería muy difícil porque la ley no lo prevé. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros ante organismos internacionales? Sería quizá la otra visión. Para poder acudir a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, necesitaríamos que se llevaran a cabo actos con aplicación de la ley, y entonces ya esos actos demandarlos ante la Comisión Interamericana primero, que se lleve a cabo la investigación y que después pueda llegar a la Corte Interamericana. Entonces, ellos atienden o atenderían respecto de la aplicación de la norma. Todavía no estaríamos en el supuesto, aunque no está negado. ¿Qué es lo que pueden hacer también los estados en casos así? Bueno, pues cuando un estado tiene una ley respecto de la cual le gustaría escuchar la opinión de estos organismos internacionales, pueden solicitar a ellos una opinión consultiva. Eso sí, pues ha ocurrido en muchas ocasiones, los estados le llevan a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, una ley, y dicen, oye, tengo esta ley, o tengo este proyecto, quiero conocer la opinión de ustedes respecto de mí. Entonces, existen esas opiniones consultivas. ¿Cabría la posibilidad de que se llevara una opinión consultiva en esos términos? Sí, sí cabría. Habría que revisar de manera precisa bajo qué supuestos y en qué términos, pero esa posibilidad sí la tendríamos abierta. Y entonces lo que hace la Comisión Interamericana es que analiza la ley a la luz de la convencionalidad, de los compromisos que tiene el Estado mexicano, y dice si considera que está ajustada o que no está ajustada a esos estándares, y si tiene o no problemas de violación de derechos humanos. Es lo que podríamos pensar como un supuesto de procedencia también. Luego el artículo octavo. El artículo octavo fue muy debatido cuando estuvo ya el dictamen en la Cámara de Senadores, porque ustedes recuerdan, señalaban que toda manifestación social o de contenido político que fuera ilícita, ¿no? Entonces utilizaba el término ilícito. Ese término generó una gran cantidad de controversias y de discusiones. Incluso nosotros lo señalamos en el Senado, de que la calificación de ilícita generaba un riesgo enorme. Y entonces, para corregir ese problema, en lugar del término ilícito, se fueron a decir que fueran conforme a la Constitución. Parecería que cuando decimos que tiene que ser conforme a la Constitución, de manera automática estamos salvando todas las prioridades que pueda tener. Y no es así. Porque como decíamos, a ver, tenemos un primer problema, o una primera definición. Esta ley establece, déjenme acudir al artículo, establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Bueno, primero, ya dijimos que también está la hipótesis de los riesgos a seguridad interior. Pues dice que no puede ser materia de amenaza, pero de alguna manera, digamos, como entendido a contrario sensu, sí lo puede ser en materia de riesgos, porque están las hipótesis. Ahora, todo tipo de manifestación, todo tipo de movilización, que no sea protesta social o que no tenga motivo político electoral,
bajo esta definición legal, entonces sí puede ser materia de seguridad interior y puede ser considerada como una amenaza a la seguridad nacional o como un riesgo a la seguridad nacional. Entonces, este aparente calificativo de que sea conforme a la Constitución que se puso, según dicen, para salvar el obstáculo que había por el uso del término ilícito, terminó haciendo mucho más riesgoso el artículo. Porque ¿quién califica si es un riesgo o una movilización social? ¿Quién califica si es una amenaza? ¿Quién califica si una organización, si una reunión de cualquier persona puede resultar al final una amenaza a la seguridad nacional? Entonces, tenemos ahí una gran indefinición de conceptos y por eso fue que nosotros, a partir de la propia definición que la ley hace, vemos el peligro de que las protestas sociales o de contenido político sí puedan ser consideradas como riesgo a la seguridad nacional, por una parte, y que toda otra manifestación, cualquiera, que no está expresamente excluida, pueda ser considerada riesgo o amenaza a la seguridad interior, desatando todas las consecuencias que la ley establece, ¿no? Desde la investigación de las mismas, la contención, la prevención. O sea, imagínense a todas las autoridades federales haciendo prevención en materia, como dice aquí expresamente, en materia de movilizaciones políticos electorales, que tengamos a las autoridades federales haciendo tareas de prevención al considerar que es un riesgo y de investigación considerando que es un riesgo. Entonces parece que abrimos una puerta muy grande para que la autoridad pueda investigar, estar ahí, vigilarlas, e incluso contenerlas como considera que es un riesgo. Y ahí entran otros conceptos. De aquí decimos que es un riesgo a la seguridad interior, pero decimos que hay una gran confusión, por ejemplo, con los contenidos de seguridad pública. Una manifestación la vamos a contener en términos de seguridad interior, de seguridad nacional o de seguridad pública. ¿Cuál norma vamos a aplicar? O hacemos aquí como la ley hace, mezclando como que todas en una, con la gran inseguridad que eso genera. Yo creo que esos son básicamente, claro, vienen muy desarrollados en la demanda, pero básicamente son los conceptos que utilizamos para atacar este artículo. Gracias, muchas gracias. ¿Hay un legislador que quiera hacer uso de la palabra? ¿No? La doctora, ¿verdad? Adelante, doctora Victoria. Nada más para hacer una reflexión final en relación a lo que ahora estamos dejando en términos de seguridad para las siguientes legislaturas. Dejamos una ley de seguridad interior sumamente cuestionada, que si bien dice el presidente de la República que no va a aplicar la declaratoria hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia no se pronuncie, sí está vigente en muchos de sus, bueno, sí está toda vigente, pero están operando muchos de sus disposiciones. No tenemos una reforma en materia de seguridad pública y esto nos ha generado, una extrema desconfianza en los cuerpos de seguridad pública, especialmente en las policías. Tenemos el cuestionamiento ahora de las Fuerzas Armadas después de una amplia intervención política para presionar por la aprobación de esta ley de seguridad interior. No tenemos titulares en las instituciones federales de procuración de justicia y esto, pues desde la perspectiva de los derechos humanos, nos deja en una situación absolutamente terrible en términos de seguridad pública. Gracias. Muchas gracias, yo agradezco la reflexión final y quizá valdría la pena solamente señalar ya para concluir que muchas de estas inquietudes que señalan las ha venido planteando la Comisión Nacional de manera reiterada. El hecho de que tengamos los órganos de investigación acéfalos, pues habla de un Estado que no está funcionando al 100%. El hecho de que tengamos y planteamos desde el principio en los proyectos iniciales que hubo de seguridad interior, pues que tenía que hacerse una revisión integral del problema, no limitarse a tener una ley como se buscaba entonces,
que avalara la actuación del ejército en cosas que ya venía haciendo. Entonces, esta visión integral de lo que tenemos que hacer, esta visión de que el Estado debe funcionar en su totalidad y de que los nombramientos que están pendientes tienen que llevarse a cabo porque significan un golpe al funcionamiento del Estado, pues están plenamente compartidos con la Comisión, planteados de manera recurrente, como lo hicimos en su momento con la posibilidad de la publicación de esta ley, y cuando la Comisión tiene en sus manos los mecanismos legales para poder actuar, como en este caso, pues lo hace, ¿no? Y yo tengo la certeza, además, porque el presidente de la Comisión Nacional lo ha dicho, que lo tendremos que seguir haciendo siempre que tengamos enfrente una situación de esa naturaleza y la Comisión tenga competencia para llevar a cabo alguna actuación al respecto. Les agradezco mucho la invitación, su atención y bueno, me reitero las órdenes de todos. Muchas gracias. Hoy tienes otra memoria, ¿verdad? Sí.